Amigos, buenas tardes. Un gusto siempre saludarlos. Y hoy estamos con un gusto adicional porque nos acompaña Álvaro García Pimentel, es presidente de la institución en México. Álvaro, muchas gracias por acompañarnos hoy en día. Sabes que Hola esta Carlos, casa, muchas gracias. Gracias a ustedes por recibirme en este eh, espacio tan importante para el sistema bursátil mexicano. muchas gracias. Pues lo que queremos en esta ocasión es platicar con nuestros amigos que nos acompañen, que lo vean y que sea de tu propia voz y palabra y conceptos, que nos platiques un poquito qué es Indexity para ti. No, Carlos, pues primero a lo mejor me gustaría platicar con tus escuchas algo que es muy importante. El origen de Indexity lo generó el Consejo de Administración de la MIB, básicamente buscando que en México se generara información financiera suficiente para que las empresas que se colocan en el mercado de valores, tanto en acciones como en bonos, o con las que aquellas que pretenden colocarse, que generen la información suficiente para que haya masa crítica de inversionistas que quieran acudir a las ofertas públicas, tanto de bonos como de acciones. Cuando antes de que empezara Indexity, de que existiera, en México alrededor de 350 emisores, menos de 70 tenían un reporte de análisis, y pues lo que necesitábamos es que las valuaciones de nuestras empresas mejoraran, los inversionistas que habían puesto su dinero y confiado en los empresarios, que lograran tener retornos interesantes, y esto no se logra sin información. La información es la clave número uno para que los mercados crezcan, para que las valuaciones crezcan, para que los bonos se coloquen a tasas más competitivas. Y esta función es la que está haciendo ahora Indexity. Indexity está recuperando y estructurando datos para proveer al mercado. Correcto. Fíjate que lo que es importante de Indexity es que además de que genera la información, el beneficio que tiene el empresario que contrata los servicios de Indexity es que se distribuye, además de tener un portal muy eficiente para buscar las fichas de Indexity, el contenido que genera la compañía Indexity se distribuye en más de 450,000 inversionistas alrededor del mundo, lo que hace muy, muy competitiva el producto que vende esta empresa. Nosotros lo que queremos es que en México haya muchos inversionistas mexicanos, tanto personas físicas como institucionales y corporativos, pero también que vengan a tomar nuestros papeles y que beneficien a nuestros empresarios inversionistas de otras latitudes del planeta. Y eso es lo que está sucediendo. Indexity está ahora siendo muy vista en Reino Unido, en Brasil, en algunas partes de Asia, y eso es lo que va a traer inversionistas a México. Es claro, y ya hay varios analistas mundiales que dicen que uno de los países más atractivos para el bienio 2024-2025 sin duda es México. Y esto por distintas circunstancias, entre ellas el nearshoring, pero estos efectos lo que van a hacer es hacer crecer a las compañías. Pero las compañías no se van a beneficiar de esto si no son reconocidas por los inversionistas. Y es lo que pretende Indexity, que el valor agregado le llegue al empresario que la contrata. Álvaro, me gustaría aprovechar este espacio para también platicarnos un poco de la MIP. ¿Cuál es la historia de la MIP? ¿Cuáles son los elementos fundamentales de su misión? ¿Qué es lo que estamos haciendo dentro de la MIP para fortalecer, apoyar el mercado de valores? Bueno, la MIB es una asociación que fundaron las casas de bolsa en 1980. Es una asociación enfocada a fortalecer el sistema bursátil mexicano, a crecer el nivel de transparencia, a crecer el nivel de información, a que las casas de bolsa puedan llegar a llevar financiamiento y llevar inversión a más mexicanos y a más inversionistas extranjeros. Y lo que hace principalmente la MIB es representar a las casas de bolsa tanto con el gobierno federal, con el Banco Central, con otras entidades del extranjero, con cualquier persona que traiga ideas y productos suficientes para crecer nuestro mercado de valores y hacer
el instrumento que debe tener cada país para crecer el financiamiento y financiar así el crecimiento de su economía. Oye, ¿y qué acciones concretas estaríamos viendo tanto de muy corto plazo de parte de la misma Secretaría? Pues mira, tuvimos la suerte de poder trabajar con la Secretaría de Hacienda, con la Unidad de Banca, Valores y Ahorro, con la Comisión Nacional Bancaria de Valores y con el Banco de México durante los últimos 3 años y logramos una modificación a la Ley del Mercado de Valores y a la Ley de Fondos de Inversión para flexibilizar, abaratar y hacer de una forma más rápida la colocación tanto de bonos como de acciones para las empresas pequeñas y medianas. Este es un mecanismo que se usa en los principales mercados del mundo, a través del cual en cuestión de semanas una empresa puede llevar al mercado de valores sus bonos o sus acciones para financiarse y seguir creciendo. En México ya mencionaba yo el tema del nearshoring, pero tenemos en México más de 1.2 millones de empresas que no tienen financiamiento y que no pueden aprovechar la gran oportunidad de crecer, de extender sus líneas de producción, de extender su investigación, porque no tienen financiamiento. Y entonces, con esta reforma que ha aprobado el Congreso de la Unión el pasado 28 de diciembre, nosotros, igual que pasa en todo el mundo, vemos que en México se coloquen miles de empresas pequeñas y medianas que busquen financiamiento y así ayuden a los pequeños inversionistas y a los grandes inversionistas a través de inversionistas institucionales y calificados a crecer sus retornos de inversión. Es un sector de mayor riesgo que en México no existía y es importante aclarar que lo más importante para este sector de mayor riesgo es la información y es ahí donde Indexity juega un papel preponderante. Tenemos que tener al mercado muy informado de lo que está pasando. Los grandes errores del mercado de valores que han pasado en México y en otras latitudes del planeta han sido siempre por falta de información, por información no clara, por información no oportuna. Y yo creo que tenemos que romper ese mal ciclo y empezar a que México y todos los países que están contratando a Indexity busquen generar la filosofía de más y mejor información pronta y oportuna. Y este tema es seguramente muy amplio y está muy interesante. Los retos son importantes. El reto de crear esta información, de distribuir esta información. ¿Hay algún otro elemento que consideres que pudiera acompañar, incluso el propio index y instituciones futuras, que pudiéramos hablar hoy de él? El reto es, antes que el reto para Indexity, es el reto para el mercado mismo. En México, los empresarios con los que yo platico todas las semanas, con muchos empresarios, no ven al mercado hoy como una opción de financiamiento. Digamos que ya se resignaron los empresarios mexicanos a no tener financiamiento o a tener financiamientos malos, caros, a corto plazo, sin estructura y no están tan convencidos de que este esquema vaya a ser el importante. Para que este esquema se dé, es necesario que haya información financiera. México y Indexity somos de las pocas economías que generan información a tan bajos costos como lo hace Indexity y que lleguen a tantos países. Nosotros vamos a hacer un ejemplo en México y en algunos países de América Latina, generando información sin opinión, que eso es una parte bien importante. Aquí no hay sesgo de opinión, simplemente le decimos al inversionista qué es lo que la compañía tiene, lo que realmente genera, lo que realmente vende, según sus estados financieros. Yo creo que el reto para Indexity es primero que las áreas fiduciarias empiecen a tener este cambio de percepción de que la información es vital no solo para el inversionista, sino para el propio fiduciario. Y también que los empresarios mexicanos quieran colocar sus bonos y sus acciones en el mercado, generando información suficiente, de tal forma que el mercado los empiece a conocer y les pague las valuaciones que ellos deberían de recibir como se pagan en otros lados del mundo. Me gustaría un poco saber por qué no se ha desarrollado la información en un mercado
que tiene muchos años de vida como el mexicano. ¿Cuáles son los elementos que crees tú que del tiempo, con tu experiencia, pudieran haber sido un obstáculo para que esto pudiera desarrollarse? Mira, desde mi punto de vista, Carlos, yo creo que hacía falta una empresa como Indexity. Y te voy a decir por qué. Las empresas que generan reportes de análisis, que son principalmente las casas de bolsa y algunos bancos que lo hacen exclusivamente para sus clientes y solamente generan esas reportes de análisis trimestrales y ese tipo de cosas cuando las acciones o los bonos tienen una bursatilidad, es decir, una operatividad suficiente que le genere interés a sus inversionistas. De tal forma que a la hora de generar el reporte de análisis, el inversionista se voltea a ver a esa casa de bolsa o a ese banco y le haga preguntas y le instruya a comprar o vender esos bonos o esas acciones. Eso, aunado a que nuestro mercado es uno de los mercados que en bursatilidad es de los más chicos que componen el MSCI, el índice de Morgan Stanley, pues empezó a bajar el número de compañías que cubrían las casas de bolsa, tanto en México como en el extranjero, porque muy pocas empresas en México, tanto en bonos como en acciones, tenían la operatividad suficiente, la bursatilidad y la liquidez que podía atraer a un inversionista a comprar o vender esos bonos. De tal forma que las casas de bolsa y los bancos, pues si no recibían algo a cambio del análisis que estaban generando y que estaban pagando, porque hay que pagar al analista y al ayudante del analista y que viaje el analista y que vaya, pues si no les redituaba, pues como es una estructura de negocios, pues tuvieron que ir cerrando esas puertas. Por eso Indexity cumple una función, digamos que social de comunicación dentro del mercado de valores muy importante. A precios muy baratos, todo el mercado conoce a tu empresa. Eso no existe en México. La gente que genera información limita el acceso a esa información. Ahora estamos activando un proyecto piloto, Carlos, que trajiste tú a la mesa, donde queremos que las casas de bolsa que puedan hacerlo suban a la plataforma de Indexity la mayor cantidad de información financiera, de tal forma que Indexity se convierta en el hub de información financiera, no solo en México, sino también en América Latina. Cuéntame dónde ves el mercado mexicano con respecto a Latinoamérica. Sabemos que el mercado brasileño es un mercado también de historia, robusto, pero pues después de ellos, seguramente México está por encima de algunas otras economías y latitudes. ¿Dónde ves en los próximos 10 años el mercado mexicano con respecto a sus pares? Fíjate que, Carlos, que tu pregunta es bien atractiva y es una de las respuestas por las que yo estoy como presidente de la MIB. El mercado de valores de México tiene una deuda muy grande con el país. No hemos hecho el financiamiento que se merece y no hemos llegado al pequeño y al mediano empresario. Y yo creo que ese es el gran cambio. En 10 años yo creo que vamos a ver grandes historias de éxito de empresas que se listen en el mercado, tanto en deuda como en capitales, pero sobre todo vamos a ver que ese atractivo tan grande que tiene México como la economía número, pues depende a quién le preguntes, pero está entre el 12 y el 14 del mundo, pues que los inversionistas extranjeros puedan compartir de esos beneficios de esta economía tan pujante, de poder tener, pues a lo mejor 2,000, 3,000 empresas medianas y pequeñas que estén listadas en el mercado, que empiecen a crecer, que se financien a través del mercado en condiciones muy favorables, a mejores tasas, a mejores plazos o con mejores valuaciones de sus acciones. Yo creo que en 10 años vamos a tener un mercado de valores con una historia fascinante, con la generación de nuevos empresarios. Mira, Carlos, a mí me ha sorprendido muchísimo y es uno de los grandes gozos de mi trabajo como presidente de la MI, el ver un nuevo tipo de empresarios que yo no conocía, que existen hace mucho, pero son las SOFOMS y las SOFIPOS. Y son empresas financieras no bancarias que lo que hacen es llevar dinero a donde realmente no lo hay. Toman riesgos mayores, consiguen dinero de forma muy difícil con amigos y familiares
Pero esos empresarios, a la hora que platicamos las reformas a la ley, bueno, se les iluminan los ojos. ¿Por qué? Porque pues su materia prima es el dinero y no la consiguen. Y no tener dinero para un financiero, pues es algo muy complicado. Yo creo que vamos a ver grandes historias de nuevos empresarios de muy alto nivel compitiendo con otros mercados del mundo, incluso Brasil y muchos otros de Europa, donde el empresario mexicano, que es un empresario que tiene una fuerza moral, una reticencia, una imaginación brutal, y con la ayuda del gobierno federal que hemos tenido, yo creo que vamos a ver un mercado de valores que no nos las vamos a creer. Hemos visto también crecer a nuestros hijos, hemos visto crecer el interés de parte de las personas en el mercado de valores. Hemos dejado atrás algunos años en donde había cierto misticismo, temores. En esa parte, ¿qué nos puedes comentar? Mira, Carlos, pues tocas un tema bien importante, ¿no? Y yo creo que tú, con la experiencia enorme que tienes en casas de bolsa, pues tú también lo sufriste, ¿no? Y México, debido a la información en las redes sociales, muchos inversionistas mexicanos, alrededor de 6 millones de inversionistas mexicanos, y es un número muy grande, porque en México tenemos apenas 8 millones de inversionistas, personas físicas en el mercado, pero hay otros 6 millones que han utilizado su dinero para invertir en empresas no mexicanas. Y son pues las empresas Apple, Tesla, Nvidia y las que tú gustes y mandes, ¿no? Competimos con empresas que a lo mejor las valuaciones ya son completamente irracionales, que dices, oye, pues por cada peso o dólar que pongas ahí, pues lo vas a recuperar a través de las utilidades en 45 años. Entonces, aguas, porque hay empresas que tenemos en México que tu velocidad de recuperación de la inversión a través de las utilidades a lo mejor está en 5, 6, 7 años. Entonces, yo creo que lo que hace falta es que los mercados ajusten estas variables a través, pues, de crecimiento de las valuaciones pequeñas. México está operando más o menos a 7, 8 veces EV/EBITDA y estamos viendo mercados como Estados Unidos que está a 15, 16 veces. Está al doble y la gente sigue comprando caro, ¿no? ¿Por qué sigue comprando caro? Porque los flujos están más fuera de México que acá. ¿Y por qué están fuera? Pues porque allá, digamos que aunque es una tesis y está mal que yo lo diga, pues allá sigue subiendo, ¿no? Y aquí Y pues no lo verán. la información, ¿qué rol juega ahí? Pues fíjate que esas empresas de las que te hablo, las siete magníficas, como les llaman, pues son muy hábiles en poner en las redes cosas para que la gente se enganche, ¿no? Por eso Indexity juega un papel tan importante que tenemos que estar todo el tiempo en las redes diciendo esta empresa tiene una evaluación tal o cual, sin decir está barata o cara, pero a lo mejor Indexity en su siguiente etapa sí va a hacer comparativos y va a decir, oye, pues si esta empresa está 7 veces en México, pues a lo mejor una estrategia de trading puede ser compra la de 7 veces y vende en corto la de 15 y ahí te estás ganando siete veces de spread sin meter un peso, ¿no? Entonces, cuando los mercados tengan esta sinergia de velocidad, yo creo que vamos a ver que los inversionistas van a entender que la inversión en el mercado de valores, la que realmente genera dinero, no es la que entras hoy y sales pasado mañana. Es la inversión a largo plazo. Hay empresas mexicanas que compiten y déjame no mencionar ninguna para no generar un conflicto de interés, pero que compiten con los mejores empresarios del mundo. Y déjame decírtelo de una forma muy clara, y así lo hablo yo con los empresarios. El otro día hablaba con un empresario que se dedica a hacer dulces, ¿no? Un empresario que me dejó con la boca abierta. Le dije, oye, tú para generar 1 millón de pesos, que son más o menos $60,000, le dije, tú tienes que mover el edificio 2 pulgadas a la izquierda. O sea, es enormemente complicado ganar 1 millón de pesos en México. El empresario de otros países más industrializados, con mayor seguridad, con mayor transparencia, con mayor facilidad de trámites y ese tipo de cosas, ese empresario ganar esos mismos $60,000, pues se lo da la sinergia. ¿Qué es lo que pasa? Que en el momento en el que viene una circunstancia crítica, el empresario mejor preparado es el mexicano.
es el que tiene más valor, es el que conoce más las oportunidades, el que ve dónde invertir en los momentos críticos. Tenemos unos de los empresarios más ricos del mundo en México y lo tenemos porque son personas que han sabido ver la oportunidad en las crisis o saber encontrar las empresas baratas. Y eso es, yo creo que tenemos que desarrollar tanto en Indexity como en la MIB. Tenemos que empezar a desarrollar que nuestros mexicanos jóvenes empiecen a ver el valor de nuestras empresas mucho antes que ver el valor tan caro de otras empresas fuera de México. Muy interesante. Álvaro, pues te voy a comprometer porque creo que con tu experiencia nos debes mucha información. Siempre es un grato momento platicar contigo. City, creo que es una empresa que va a hacer mucha historia en México y me encanta ser parte de ella. Muchas gracias. Gracias.